Me temblaban las manos cuando el padre de Marta me tomó del brazo y me apartó de la fiesta familiar. Sus ojos duros como el granito de las catedrales de Valladolid. Inés. Tenemos que hablar. Murmuró con una voz que cortaba el aire como un cuchillo. Y en ese momento supe que mi mundo se iba a desmoronar. Pero lo que dijo a continuación no fue una amenaza, sino una confesión que me dejó helada. Yo también amé a una mujer una vez. Y por cobardía la perdí para siempre. Aquella noche en la casa familiar de los Ruiz. En el corazón de Valladolid. El aire olía a chorizo asado y a vino tinto. Pero mi mente estaba en otra parte. Marta y yo habíamos estado juntas en secreto durante 2 años. Robándonos besos en las sombras de la Plaza Mayor. Susurrándonos promesas bajo los arcos góticos de la catedral. Ella, con su risa contagiosa y sus ojos verdes que brillaban como el Duero al atardecer. Era mi refugio en un mundo que aún no entendía nuestro amor. Pero ahora, su padre, don Antonio, un hombre conservador, viudo y devoto católico, me había arrastrado al patio trasero, lejos de las luces y las risas. Inés, comenzó. Su voz ronca por los años de tabaco y trabajo en la fábrica de cerámica. Sé lo que hay entre tú y mi hija. Mi corazón se detuvo. Pensé en huir. En negar todo. En el miedo que me atenazaba el pecho como una garra. ¿Cómo lo sabía? Nos había visto. En mi mente. Reviví cada momento, las caminatas por el campo grande. Donde nuestras manos se rozaban accidentalmente, las noches en mi pequeño apartamento en el barrio de Parquesol. Donde Marta se acurrucaba contra mí y yo sentía que el universo entero cabía en ese abrazo. Pero don Antonio no gritaba. No maldecía. En cambio, se sentó en un banco de piedra y suspiró, mirando al cielo estrellado. Yo fui joven una vez. Continuó. Y su tono se suavizó, cargado de un dolor que no esperaba. En los años 70. Durante la transición. Conocí a una mujer llamada Isabel. Éramos compañeras en la universidad. Aquí en Valladolid. Ella era fuego. Inés. Como tú. Pelo negro azabache. Ideas revolucionarias. Nos enamoramos en secreto. En medio de las protestas contra Franco. Pero yo era un cobarde. Mi familia. La sociedad. La iglesia. Todo me presionaba. La dejé ir. Me casé con la madre de Marta por obligación. Por lo que se esperaba de un hombre como yo. Sus palabras me golpearon como una ola fría. Don Antonio había amado a una mujer. Él. El pilar de la tradición. Había vivido un amor prohibido como el nuestro. En mi interior. Un torbellino de emociones se desataba. Rabia. Por haber juzgado a este hombre sin conocer su historia, confusión. Porque su confesión abría una grieta en mi percepción del mundo, y un miedo profundo. Porque si él había fallado, ¿qué nos esperaba a Marta y a mí? Pensé en ella. Bailando adentro con sus primos. Ajena a esta conversación que podía cambiarlo todo. ¿Debería contárselo? ¿O guardarlo como un secreto más en nuestra pila de mentiras? Don Antonio me miró fijamente. No quiero que Marta sufra como yo sufrí. Pero tampoco sé cómo ayudaros. La familia. Ellos no entenderán. Sus ojos se humedecieron. Y por primera vez vi al hombre detrás de la fachada, vulnerable.
roto por decisiones pasadas. Regresamos a la fiesta. Pero yo ya no era la misma. Marta me notó distante. Me tomó la mano bajo la mesa y susurró: ¿qué pasa? Amor. Pareces un fantasma. Sonreí forzosamente. Pero en mi mente repetía las palabras de su padre. Esa noche. Al volver a casa. No pude dormir. Me preguntaba si nuestro amor era lo suficientemente fuerte para resistir las tormentas que se avecinaban. Valladolid. Con sus calles empedradas y su historia de reyes y herejes. Parecía un escenario perfecto para nuestra tragedia. ¿Seríamos como Isabel y Antonio? ¿Separados por el miedo? ¿O encontraríamos el coraje que él no tuvo? Al día siguiente. Marta me llamó temprano. Papá quiere vernos a las 2 esta tarde. Dice que es importante. Mi estómago se revolvió. ¿Qué planeaba? Una confrontación. En mi cabeza. Imaginaba lo peor: gritos. Lágrimas. Una ruptura forzada. Pero también una chispa de esperanza: quizás su confesión era el comienzo de algo nuevo. Caminé por las orillas del Pisuerga. El río que divide la ciudad, como mis emociones me dividían a mí. Amor y miedo. Verdad y secreto. ¿Cómo le diría a Marta que su padre había vivido un amor como el nuestro? ¿La heriría saber que su familia se construyó sobre una mentira? Llegamos a la casa juntas. De la mano. Un gesto de desafío. Don Antonio nos esperaba en el salón. Con una caja vieja en las manos. Sentaos. Hijas. Dijo. Y esa palabra. Hijas. Me desarmó. Abrió la caja y sacó cartas amarillentas. Fotos descoloridas. Esto es mi pasado. Isabel y yo. Éramos como vosotras. Marta palideció. Sus ojos se llenaron de incredulidad. Papá. Tú. Con una mujer. Él asintió. Y comenzó a contar su historia. Cada palabra un puñal en el corazón de Marta. Yo la abracé, sintiendo su cuerpo temblar. En ese momento, supe que nuestro amor ya no era solo nuestro, estaba entrelazado con el dolor de generaciones. Pero mientras él hablaba, un secreto más oscuro emergió en mi mente. Yo también guardaba algo: mi propia familia. Conservadora y religiosa. No sabía nada de nosotras. ¿Cómo reaccionarían? El peso de la hipocresía me aplastaba. Don Antonio terminó su relato con una advertencia: la sociedad ha cambiado. Pero no lo suficiente. Tened cuidado. Marta. Con lágrimas en los ojos. Lo abrazó. Gracias por contárnoslo. Papá. Pero yo sentía un nudo en la garganta. ¿Era esto una bendición o el preludio de una traición mayor? Los días siguientes fueron un remolino. Marta y yo hablamos hasta el amanecer, diseccionando el pasado de su padre. Imagínate. Inés. Si él hubiera sido valiente. Mi vida sería diferente. Sus palabras me herían. Porque reflejaban mis propios miedos. ¿Y si yo no era lo suficientemente valiente? En el trabajo. En la biblioteca municipal donde catalogaba libros antiguos. Mi mente vagaba. Libros de historia española. De amores prohibidos en la Inquisición. Me recordaban que nuestro país había visto peores persecuciones.
Pero en el siglo XXI. ¿Aún debíamos escondernos? Una tarde. Mientras paseábamos por el Museo Nacional de Escultura. Marta me confesó, siento que papá nos ha dado permiso. Pero... ¿y si no es suficiente? La besé suavemente en la mejilla. Pero dentro de mí. La duda crecía como una enredadera. La revelación de don Antonio no trajo paz, sino una tormenta interna que me consumía. Cada noche, al acostarme junto a Marta en mi apartamento, sentía el peso de su respiración como un recordatorio de lo frágil que era nuestra unión. ¿Cuánto tiempo más podríamos mantener este secreto? Valladolid. Con sus fiestas de Semana Santa y sus procesiones solemnes. Me recordaba la hipocresía de una sociedad que predicaba el amor pero condenaba el nuestro. En mi mente. Revivía la conversación, sus ojos llenos de arrepentimiento. Su voz quebrada. Pero ahora. Un nuevo conflicto surgía, Marta quería contárselo a su familia extendida. Inspirada por la valentía tardía de su padre. No podemos vivir en las sombras para siempre. Inés. Me dijo una mañana en la cocina. Mientras preparaba café con leche. Su determinación me asustaba. ¿Y si nos rechazan? ¿Y si te pierdo? Respondí. Mi voz temblando. Ella me abrazó. Pero en su abrazo sentía la grieta que se abría entre nosotras. Yo. Hija de un profesor de historia y una devota ama de casa. Había crecido en un hogar donde el amor se definía en términos bíblicos. Mis padres no sabían nada. Y el solo pensamiento de decírselo me paralizaba. Eres una cobarde. Me acusaba mi voz interior. ¿Cómo puedes amar a Marta si no luchas por ella? Don Antonio. Ahora nuestro aliado inesperado. Nos invitó a cenar. Quiero ayudaros. Dijo. Sirviendo paella. Pero sus palabras eran un doble filo. Contó más sobre Isabel, cómo se habían conocido en una manifestación. Cómo habían planeado huir a Madrid. Pero él la traicionó al casarse con otra. La última vez que la vi. Me dijo, Antonio. El amor no espera a los cobardes. Marta lloró. Pero yo sentía rabia. ¿Por qué nos cargaba con su culpa? En mi interior. Un monólogo furioso, tú causaste esto. Y ahora pretendes redimirte a través de nosotras. ¿Y si fallamos como tú? Esa noche. Marta y yo discutimos por primera vez. Papá ha cambiado. Inés. ¿Por qué no confías? Gritó ella. Porque el cambio no borra el pasado. Repliqué. Y las palabras salieron como veneno. Ella se fue dando un portazo. Dejándome sola con mis demonios. Caminé por las calles vacías de Valladolid. Pasando por la iglesia de San Pablo. Donde las estatuas de santos me juzgaban. ¿Era yo la traidora? El amor que sentía por Marta era puro. Profundo. Pero el miedo lo contaminaba todo. Al día siguiente. Recibí una carta anónima en mi buzón. Sé lo que haces con la hija de Antonio. Deja de corromperla o lo pagaréis. Mi corazón se aceleró. ¿Quién? Un familiar. Un vecino. El pánico me invadió. No se lo conté a Marta, quería protegerla. Pero era otra mentira más. En el trabajo. Mis manos temblaban al pasar páginas de libros antiguos. Pensaba en Isabel, ¿habría recibido amenazas similares? Don Antonio. Cuando se lo mostré en secreto. Palideció.
Esto es mi culpa. Mi hermano. Él es ultraconservador. Debe haber oído rumores. La traición se cernía. Marta. Ajena. Planeaba una cena familiar para salir del armario. Será liberador. Decía. Pero yo dudaba. En mi mente. Escenarios catastróficos, rechazos. Violencia verbal. El fin de nosotras. Si la amas. Lucha. Me repetía. Pero el miedo era más fuerte. Una tarde. En el Parque de las Moreras. Marta me confrontó. ¿Por qué estás tan distante? ¿No me amas lo suficiente? Lágrimas rodaron por mis mejillas. Te amo más que a nada. Pero tengo miedo. Ella me besó. Pero el beso sabía a despedida. Don Antonio intervino. Organizando una reunión con su hermano. Tío de Marta. Debemos enfrentar esto. Dijo. Pero la reunión fue un desastre. El tío. Un hombre rudo y devoto. Explotó. Esto es una aberración. Antonio. ¿Tú apruebas esto después de lo que pasó con esa mujer? Reveló más. Isabel no solo fue abandonada, don Antonio la había denunciado anónimamente para salvar su alma. Marta se derrumbó. Papá. Tú la traicionaste así. Él bajó la cabeza. Avergonzado. Yo abracé a Marta. Pero dentro de mí. La furia ardía. ¿Cómo confiar en él ahora? Marta se alejó de su padre. Y nuestra relación se tensó. Todo es una mentira. Sollozaba en mis brazos. Pero yo guardaba mi propio secreto. La carta anónima era de mi propia madre. Que había descubierto todo por casualidad. ¿Cómo decírselo? El conflicto interno me devoraba. Amor versus familia. Verdad versus protección. Valladolid parecía más opresiva. Sus murallas medievales como prisiones para el alma. Días después. Marta desapareció. Una nota. Necesito tiempo para pensar. Mi mundo se derrumbó. La busqué en vano por la ciudad. Gritando su nombre en las plazas. En mi mente. Un caos. ¿La perdí por mi cobardía? Don Antonio me llamó. Vuelve. Inés. Ella te necesita. Pero el daño estaba hecho. La ausencia de Marta era un vacío que me consumía desde dentro. Como un fuego lento que quemaba mis entrañas. Cada rincón de Valladolid me recordaba a ella, el puente sobre el Duero donde nos besamos por primera vez. La cafetería en la calle Macías Picabea donde planeábamos nuestro futuro. Sin ella. Yo era un fantasma errante. Cuestionándome cada decisión. ¿Por qué no luché más? ¿Por qué dejé que los secretos nos separaran? Mi monólogo interno era interminable. Un torbellino de culpa y arrepentimiento. Don Antonio me visitaba a diario. Su rostro marcado por el remordimiento. Fui yo quien la alejó con mi pasado. Admitía. Pero sus palabras solo avivaban mi rabia. Descubrí que Marta se había refugiado en Salamanca. Con una prima lejana. Le escribí cartas. Derramando mi alma, Marta. Mi amor. El mundo sin ti es gris. Perdóname por mis miedos. Pero no respondía. En la soledad de mi apartamento. Revivía nuestra historia, como nos conocimos en una fiesta de San Juan.
sus ojos encontrando los míos en medio del fuego y la música. Ella. Valiente y apasionada, yo. Cautelosa y reflexiva. Ahora. Esa diferencia nos había roto. Mi propia familia se convirtió en otro campo de batalla. Mi madre. Al confrontarla sobre la carta anónima. Lloró, Inés. Es contra natura. Piensa en tu alma. Su dolor me partía el corazón. Pero su rechazo me endurecía. ¿Y mi felicidad? No cuenta, le grité. Mi padre. Silencioso. Solo sacudía la cabeza. En mi interior. Un conflicto atroz, renunciar a mi familia por amor. ¿O perder a Marta por lealtad filial? Valladolid. Con su herencia católica. Amplificaba mi tormento. Rezaba en la catedral. Pidiendo guía. Pero solo encontraba silencio. Don Antonio reveló más traiciones, había contactado a Isabel años después. Pidiendo perdón. Pero ella lo rechazó. Me dijo que mi arrepentimiento era egoísta. Confesó. Eso me hizo cuestionar, ¿era mi amor por Marta puro o teñido de egoísmo? Una noche. En un arrebato. Viajé a Salamanca. La encontré en una plaza. Sentada sola. Marta. Susurré. Ella se volvió. Ojos hinchados. Inés. ¿Por qué viniste? Nos abrazamos. Pero el abrazo era tenso. Necesito saber si podemos superar esto. Dijo. Hablamos horas. Ella admitió, papá me traicionó. Pero tú. Tú me ocultaste cosas. Le conté sobre la carta de mi madre. Lágrimas fluyeron. Todos nos traicionamos. Murmuró. Regresamos a Valladolid juntas. Pero la herida estaba abierta. Don Antonio nos esperó. Suplicando perdón. Marta lo confrontó. ¿Por qué denunciaste a Isabel? ¿Por miedo? Él sollozó, sí. Y lo he pagado toda mi vida. En ese momento. Vi su humanidad, un hombre roto por sus errores. Pero un nuevo giro, el tío de Marta amenazó con desheredarla si continuaba conmigo. Elegid, familia o pecado. Escribió. Marta. Furiosa. Lo enfrentó en una reunión familiar. Esto no es pecado. Es amor. Gritó. Yo. A su lado. Sentí orgullo y terror. La familia se dividió, algunos apoyaron. Otros condenaron. Mi madre. Al enterarse. Me desheredó verbalmente. El dolor era insoportable. ¿Vale la pena? Me preguntaba en la oscuridad. Marta y yo nos mudamos juntas. Un acto de defiance. Pero los rumores en Valladolid nos perseguían, miradas. Susurros. En mi trabajo. Colegas me evitaban. El aislamiento profundizaba mi introspección, el amor nos libera. Pero también nos encadena. Una carta de Isabel llegó inesperadamente. Dirigida a don Antonio pero compartida con nosotras, Antonio. Tu hija es valiente donde tú fallaste. Apóyala. Eso lo cambió todo. Don Antonio. Inspirado. Confrontó a su hermano, basta de odio. Sin embargo.
La traición final vino de dentro. Marta confesó, durante mi ausencia. Conocí a alguien. Solo una charla. Pero dudé. Mi mundo se tambaleó. Me traicionaste y grité. Ella negó, no físicamente. Pero en mi corazón. Sí. El dolor era agudo. Como una puñalada. ¿Cómo seguimos? En mi mente. Un caos, perdón versus orgullo. Decidí perdonarla. Pero la confianza se resquebrajó. El perdón no era un bálsamo instantáneo, era una herida que cicatrizaba lentamente, dejando marcas en mi alma. Cada mirada a Marta evocaba la duda, ¿y si vuelve a dudar? Valladolid. Con sus inviernos fríos y nieblas que envolvían la ciudad como secretos. Reflejaba mi estado interno. Don Antonio. Ahora un mediador. Organizaba reuniones familiares para sanar. Pero cada una era un campo minado de emociones. Perdóname. Hija. Le decía a Marta. Y ella respondía con lágrimas, intento. Papá. Pero duele. Mi propia traición emergió, en un momento de debilidad. Había considerado dejarla para protegerla de más dolor. Soy una hipócrita. Me acusaba mi voz interior. Confesé a Marta, pensé en irme. Ella palideció, Inés. ¿Tan frágil es nuestro amor? Nos abrazamos. Sollozando. Pero el abrazo era un puente frágil sobre un abismo. Decidimos terapia. En una clínica discreta en Madrid. Viajábamos en tren. Manos entrelazadas. Hablando de miedos profundos. Quiero ser fuerte por ti. Decía ella. Y yo por nosotras. Respondía yo. El tío de Marta escaló, publicó un artículo anónimo en un periódico local. Insinuando perversiones en la familia Ruiz. El escándalo estalló. Vecinos murmuraban. Amigos se alejaban. Don Antonio. Furioso. Lo demandó, basta de veneno. Pero el daño estaba hecho. Marta sufrió un colapso emocional, todo por amarte. Inés. Su dolor me destrozaba. ¿En mi mente soy la causa de su sufrimiento? Debería renunciar. Una noche. En la Plaza Zorrilla. Bajo la estatua de Colón. Marta me propuso, huyamos. A Barcelona. Donde nadie nos conoce. La idea me tentaba. Pero huir era cobardía. No. Enfrentémoslo. Dije. Ella sonrió. Pero sus ojos mostraban miedo. Don Antonio nos apoyó, yo huí una vez, no lo hagáis. Reveló que había contactado a Isabel nuevamente, viene a Valladolid. Quiere conoceros. Isabel llegó. Una mujer de 60 años. Elegante y serena. Con ojos que contaban historias de resiliencia. Nos reunimos en un café. Antonio me rompió el corazón. Dijo. Pero el tiempo cura. Vosotras sois el futuro que no tuvimos. Marta lloró. Abrazándola. Yo sentí envidia, ella había sobrevivido. ¿Cómo lo hiciste?, pregunté. Amándome a mí misma primero. Respondió. Sus palabras me iluminaron, mi conflicto interno era falta de autoaceptación. Pero el clímax vino cuando mi madre irrumpió en nuestra casa, Inés. Esto debe parar.
Gritó acusaciones. Pero al ver a Marta, vaciló. Señora. Amo a su hija, dijo Marta con voz firme. Mi madre sollozó, tengo miedo por ti. En ese momento, vi su amor distorsionado por el miedo. La abracé, mamá. El amor no es pecado. Ella no aceptó de inmediato, pero prometió intentarlo. El tío de Marta, al ver la unidad familiar, retrocedió. Publicó una retractación. Valladolid comenzó a sanar para nosotras, amigos regresaron. La comunidad mostró apoyo sutil. Pero en mi interior, la batalla continuaba, ¿merezco esta felicidad? Marta y yo nos fortalecimos, planeando un futuro juntas. Una traición final, don Antonio confesó que había mentido sobre denunciar a Isabel, en realidad. Fue su familia quien lo obligó. Quería redimirme, dijo. Marta lo perdonó, todos erramos. Yo, inspirada, confronté mis demonios. La reconciliación no era un final feliz de cuento, era un proceso doloroso, lleno de recaídas y victorias pequeñas. Valladolid. En primavera. Florecía con almendros, simbolizando renacimiento. Marta y yo caminábamos de la mano abiertamente, desafiando miradas. Somos libres, decía ella. Pero yo sabía que la libertad costaba. Don Antonio, ahora abuelo honorario, nos visitaba con regalos, libros de poesía lesbiana española. Como Gloria Fuertes. Para que veáis que no estáis solas, explicaba. Mi madre, lentamente, se acercó. Una cena familiar, tensa, pero honesta. No lo entiendo. Pero te amo, dijo. Lágrimas fluyeron. En mi mente, el amor vence al miedo. Isabel se convirtió en mentora. Compartiendo su vida, se había casado con una mujer en los 90. Viviendo en paz. Vosotras tenéis lo que yo soñé, nos dijo. Pero un último conflicto, Marta recibió una oferta de trabajo en Sevilla. ¿Me sigues?, preguntó. Dudé, dejar Valladolid. Mi hogar. Era un sacrificio. Sí. Por nosotras. Respondí. Nos mudamos. Pero el traslado avivó viejos miedos. En Sevilla. Con su sol ardiente. Reconstruimos. Don Antonio nos visitaba. Orgulloso. Hice mal. Pero vosotras lo hacéis bien. Años después. En una boda simbólica en un jardín andaluz. Con amigos y familia. Sellamos nuestro amor. Mi monólogo final, el dolor nos forjó. La traición nos enseñó. El amor nos salvó. Valladolid quedó atrás. Pero su espíritu nos acompañaba, resiliente. Humano.